7 de la mañana, 20 minutos. En las últimas horas, el fiscal Francisco Barbosa entregó su última rendición de cuentas y para él, el balance es tan positivo que incluso se autodenominó el mejor fiscal de la historia. Pero llama la atención los números de su balance porque otra cosa es lo que dice, por ejemplo, la Corporación Excelencia en la Justicia y a diferencia de esa tranquilidad que transmite el fiscal, más bien nos preocupa. Por eso quiero darle la bienvenida a esta hora al doctor Fabio Umar, penalista, consultor, docente. Bienvenido, doctor Umar. Muy buenos días, ¿cómo amanecen ustedes? Qué grato estar ahí, qué grato. Bueno, comencemos revisando las cifras expuestas por el fiscal. Dice que, bueno, vamos a seleccionar algunos de esos delitos de una larga lista que ha presentado y hemos escogido esos delitos que le preocupan especialmente al ciudadano de a pie. Por ejemplo, dice que en avances de esclarecimiento en feminicidios se llegó en ese periodo al 96,71%, casi todos. Desarticulación de más de 2.000 estructuras criminales. En homicidios dolosos dice que se avanzó en un 43,53%. Sigo la lista. Homicidios colectivos, 89,51%. Eso es muy alto. Hurto violento, más del 70%. Violencia sexual, 39,22%. Y violencia intrafamiliar, 58,99%. Doctor Umar, ¿a usted qué le dicen estas cifras? ¿Realmente se está entregando esa justicia que esperan los colombianos con estos porcentajes? Bueno, yo respetuosamente discrepo de las cifras que presenta el señor fiscal saliente, el doctor Barbosa. Creo que las cifras de alguna manera no corresponden a la realidad que procesal y cotidianamente vemos los abogados, los litigantes, los mismos fiscales, los jueces. Y es que en mi criterio Colombia está muy cerca de ser un estado fallido en materia de administración de justicia, al menos en materia penal. Las estadísticas recaudadas por Excelencia en la Justicia, que es una corporación, una ONG que a mí me merece todo el respeto, sumado a algunas de las solicitudes que yo personalmente he elevado a la Fiscalía para pedir información, revelan unos datos absolutamente aterradores. Por ejemplo, revisemos nada más el hecho de que el 80% de los procesos en Colombia que llegan a la Fiscalía General de la Nación con ocasión de una denuncia ciudadana son archivados. No. Esto es una cifra escandalosa. Escandalosa. Usted me da pie, doctor Umar, para que entonces pasemos a esas cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, lo que usted acaba de mencionar, y le voy a subir un puntito más. 81,7% dice la corporación que esos casos durante este periodo del fiscal Barbosa se archivaron. Ahora, un paréntesis, el doctor Umar es tan juicioso solicitando estos datos que incluso ha tenido que recurrir a tutelas, va más allá de derechos de petición. Por eso nos gusta mucho tenerlo a usted, tener esta voz autorizada. Doctor Umar, ¿por qué se archivan? ¿Por qué llegar a esa cifra escandalosa, como lo dice usted? Bueno, el archivo es ante todo y por encima de cualquier cosa una denegación de justicia. Nosotros hemos encontrado archivos que son órdenes que emite el fiscal del caso sin control judicial, es decir, no pasan por el sedazo del control judicial, con argumentos tan terribles como el siguiente, que por ejemplo el denunciante no aportó los datos de quien cometió el delito. Esto es una cosa absolutamente ridícula, porque entonces cuando a usted lo atraquen en la calle, claro, por favor, pare al señor atracador y pídale una fotocopia ampliada al 150% de la cédula para que la fiscalía pueda determinarlo. Déjeme vamos sus más datos. allá, en ese tablero que usted muestra, dice que en el 50 y pico % de los casos no se sabe quién cometió el delito. Eso es una locura. Sí, señor. Eso es una locura. Que la Fiscalía, con un presupuesto billonario, con más de 26.000 funcionarios, no puede encontrar los responsables. Pero, doctor Umar, entonces la pregunta es, ¿por qué ese contraste de datos, de números con los que nos presentó ayer el fiscal Barbosa? Bueno, yo desconozco las razones, quizá hay razones políticas. A todos los que están en el servicio público les gusta de alguna manera pues sentir que han hecho lo mejor, y seguramente el fiscal Barbosa ha hecho una tarea en algunas otras áreas encomiable. Pero lo que yo no puedo dejar pasar es que nos digan que aquí se están resolviendo delitos complejos en 4 y 5 días, como lo dijeron ayer. Eso es falso. Cualquier persona que sepa y que conozca el sistema acusatorio, como lo conozco yo y lo conocen otros cientos de colegas con los que trabajamos estas cifras, sabemos que aquí hay procesos que duran 4, 5 y 6 años y la Fiscalía alegremente archiva las investigaciones.
Incluso en algunos casos, le quiero decir, la Fiscalía lleva a los ciudadanos a juicio y pierde 6 de cada 10 procesos en juicio. Se adelantó un poco, doctor Umar, porque sí me gustaría hacer énfasis en esa cifra tan reveladora de la Corporación de Excelencia en la Justicia, donde nos dice lo que usted acaba de mencionar. Eso es muy grave. Doctor, sentencias condenatorias, de 10 casos pierde 6. ¿Esto qué significa en la práctica? Expliquémosle al televidente, por favor. A mí me parece que es el indicador más complejo de todos, el más demoledor. Porque mire, que la Fiscalía archive el 80% de los casos, quiere decir que solo un 20% de los casos son llevados ante los jueces. Sí. De ese 20% de los casos, la Fiscalía está perdiendo 6 de cada 10. Eso quiere significar una de dos cosas. O imputó a ciudadanos inocentes en 6 ocasiones y maltrató a los ciudadanos sometiéndolos a un proceso penal que no debía someterlos, lo cual es aterrador porque está persiguiendo inocentes, o a 6 delincuentes no logró probarles su responsabilidad al interior de un proceso penal. Mire, en cualquier lugar del mundo, una cifra en la que la Fiscalía pierde 6 de cada 10 casos, 6 de cada 10 casos, daría lugar a los más ácidos debates políticos en contra del fiscal. Pero aquí nada pasa. Y eso también se puede traducir en plata, ¿no? Esas personas pueden demandar y bueno, viene otro proceso y al final somos los colombianos también quienes terminamos pagando esto. Doctor Umar, ya nos estamos acercando al final de este diálogo y bueno, se acerca también la elección de la próxima fiscal. ¿Usted qué recomendaciones da? ¿Cuáles son esos retos, esos vacíos a los que se debe enfrentar esta nueva fiscal? La próxima fiscal general debe hacer que la Fiscalía sea efectiva a los ciudadanos de a pie. Yo entiendo que aquí hay grandes escándalos de corrupción que hay que resolver. Por supuesto que sí, pero esos son muy pocos en comparación con la necesidad que tienen los ciudadanos. Anoche en Bogotá hubo un atraco gigantesco. Ya a esta altura deberían estar capturados y judicializados los responsables de ese delito. Necesitamos que la justicia llegue a los ciudadanos de a pie, al colombiano medio, al que coge el taxi, al del transporte, al ama de casa, al profesional, al recién egresado, porque esas personas no están sintiendo de ninguna manera que la justicia les responda, al menos la justicia penal le responda a sus necesidades. Mire, aquí tuvimos un caso muy cercano con una compañera, doctor Umar, 3 días, al tercer día archivaron el caso. Así nomás. Seguramente es un ejemplo con el que muchos de los colombianos se sienten identificados. Por eso nos pareció muy importante hacer ese contraste de las cifras que ha presentado ayer el fiscal Barbosa, cuando ya le restan 2 o 3 días quizás para que abandone su cargo. Muchas gracias, doctor Fabio Umar. Usted ha sido muy amable por su tiempo aquí en Noticias Caracol. Un abrazo grande. Feliz día para todos. Buena mañana.